allá se puede. Muy bien. ¿Quién hizo la solución? Para agradecérselo. Muy bien. Bueno, pues lo que sí es que perdí, voy a ver si logro reconstruirlo en los próximos minutos, esperemos que sí. Perdí una información muy valiosa que iba a compartir con ustedes, la recuperé solo parcialmente, pero comenzamos ya de manera formal. Entonces, ¿cómo es que una persona de este perfil que voy a explicar a continuación conduce los destinos de México a los peores derroteros posibles en materia de salud, de seguridad, de economía, de integración familiar, de relaciones internacionales? Podemos decir que no hay en estos momentos en el país llamado México un hueso sano, estructuralmente ni funcionalmente. Todo funciona mal. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo lo explicamos desde el punto de vista histórico? Es justamente, si Dios nos da licencia, el ciclo que hoy comenzamos, la explicación histórica de cómo llegamos hasta aquí. Y comenzaremos entonces por decir que aquí estamos con un gobernante, con un pseudo presidente que tiene este perfil. No tengo tiempo de pasarlo a letra grande para hacer más fácil su lectura, porque está extraído de un libro formidable que les recomiendo, que se llama Conociendo a López Obrador. El autor, si gustan anotarlo, lo subiré a la red, lo subiré a nuestros chats, es el señor valerosísimo Arnulfo Manuel Licona Ocaña. Y escribe su libro El verdadero Andrés, conociendo a López Obrador. El más reciente libro de este escritor e historiador, amigo desde la niñez de Malo, revela sobre la plática que sostuvieron en el mes de abril del año 2018 en el pequeño pueblo de pescadores Puerto Ceiba, donde bajo la sombra de una palapa bebieron algunas cervezas. En la página 68 del libro del capítulo titulado Todo el poder al nuevo emperador de México, expone don Arnulfo la opinión que López Obrador tenía y tiene sobre los pobres de México. Dice López Obrador, le confiesa al escritor de este libro, los pobres de México son una bola de hambrientos miserables que no dejan huella de su paso por la vida, que no tienen pasado, que no tienen presente y que no tendrán futuro, pero que son muy útiles para mi proyecto de gobierno, porque les avientas un puño de frijoles y serán incondicionales a mi persona. Todo esto es lo que piensa y se propone hacer con los mexicanos. Por favor, léanlo bien y compartan para que conozcan su maldad. En la página 123 se registran las palabras de López Obrador sobre las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Marina están infestados de corruptos cegados por la codicia y el amor al dinero y son altamente peligrosos. Con ellos no me puedo meter, pero los tendré comiendo de mi mano, dándoles grandes presupuestos para las grandes obras de mi gobierno. Y en efecto, las 4 obras insignia de este gobierno, de este mal gobierno, están en poder del ejército. No tiene caso ni mencionarlas. En cuanto a las drogas, especialmente la amapola de Guerrero, el ejército será el único beneficiario de la explotación y trasiego hacia los Estados Unidos. Ojo, el ejército es el único beneficiario de la explotación y trasiego hacia los Estados Unidos. Hago un paréntesis aquí para repetir un dato que tal vez muchos no hayan escuchado, y es este. Los Estados Unidos, con el 6% de la población mundial, consume el 60% de las drogas que la Tierra produce. Y el 80% de esas drogas las trasiega
el Ejército Antimexicano, mejor conocido como Gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación Mexicana. Así que continúo citando a don Arnulfo. Para esto debo llegar a un acuerdo con los capos y darles facilidad de acción. De esa forma tendré su apoyo. Aunque en todas las páginas de este libro se exhibe la maldad y la perversidad de este siniestro personaje, es en la página 187 donde desnuda el autor su plan para profetizar, para proletarizar y empobrecer a las clases medias y así tenerlas controladas con miserables dádivas que apenas les permitan sobrevivir. Dice Malo, la población de las clases medias es estúpida y comodina. Solo aspiran a comprarse ropa de marca, un carrito en abonos y a comer de vez en cuando en un restaurante de lujo. Esta clase es aspiracional y egoísta. Solo les interesa ganar dinero y más dinero, pero yo les enseñaré a arrodillarse ante mi gobierno para que aprendan estos mediocres. Como última mención sobre el contenido de este libro, escrito por su viejo amigo, López Obrador se refiere a la oligarquía de México, formada por los grandes millonarios. También incluye a los jerarcas, a algunos jerarcas de la Iglesia Católica y a los intelectuales a los que él llama orgánicos. Sobre todo, de ellos nos dice, son un grupito, perdón por la palabra que voy a decir, estoy citando al autor literalmente y él cita a Malo literalmente, son un grupito de cabrones, una minoría rapaz que se ha adueñado de nuestro país, pero todos tienen cadáveres en el closet y con esto, con solo amenazarlos, con auditorías y revisiones a sus fortunas mal habidas, los tendré bien calladitos. Y es obvio que están bien calladitos. Y obedientes, porque además son hipócritas y cobardes y nunca serán capaces de rebelarse contra mi gobierno. Y aunque esto el autor no lo dice, yo sí lo digo, y la Iglesia Católica, desgraciadamente, comenzando por el arzobispo primado de México, también calla. Cuando menos no protesta con la fuerza que su investidura le tendría que dar contra el aborto, contra el matrimonio igualitario y contra todo lo que él, desde su altísimo puesto en la jerarquía eclesiástica de México, podría señalar con dedo flamígero. Prefiere no hacerlo. Claro, algunos obispos, algunos sacerdotes valientes andan por ahí, pero pues perdidos en la red se escuchan muy poco. Nota, trate por favor, dice el autor, trate de conseguir un ejemplar de este revelador libro, pero me dicen que los servidores de la nación los están retirando de las librerías y comercios y que han llegado hasta secuestrar un camión que viajaba a la ciudad de Puebla con un cargamento de 12,000 ejemplares. Y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de esta unidad, así como el de su chofer y el de un ayudante que lo acompañaba. Esto es la cuarta transformación. Por favor, mándenlo a todos sus contactos, pues el libro ya lo tiene en su poder López Obrador para que nadie se entere de qué es lo que piensa de él, el autor de este libro, y probablemente ya una mayoría de mexicanos que a pesar de que así piensan, de todas maneras, pues lo vemos en las estadísticas, sigue gozando de un inexplicable y altísimo nivel de, entre comillas, popularidad. ¿Por qué sucedió esto? O sea, ¿cómo es posible que pase esto contra la voluntad popular de las personas cuando menos pensantes? Vamos a ver. Voy a tratar de conseguir la información que se me borró justamente por la ida de la corriente eléctrica, pero mientras lo busco, voy a decirles de qué se trata. Aquí está.
Ahora nos echamos un brinquito hacia atrás de 96 años, ¿m? De 90 y tantos años, para analizar despacito qué fue lo que dijo el famosísimo presidente de México, le quito el don, Emilio Portes Gil, ante la masonería. Es un documento histórico que todos pueden encontrar en la red si escriben discurso de Emilio Portes Gil ante la masonería mexicana. Este discurso fue formulado el 27 de julio del año 1929 ante los líderes de la masonería, tras la firma de los arreglos que pusieron fin al levantamiento cristero. ¿Por qué vale la pena leer y analizar este documento de Marras? Bueno, pues porque sin este documento no podríamos explicarnos el por qué hoy gobierna Manuel Andrés López Obrador, o mejor dicho, desgobierna de modo intencional este país. Voy a leerles el discurso, es breve, pero muy, muy sustancioso. No lo voy a leer completo, sino las partes esenciales que tienen que ver con el tema que vamos a desarrollar. Comienza por decir Portes Gil en un lenguaje masónico purísimo: venerables hermanos, mientras el clero fue rebelde a las instituciones y leyes del gobierno de la República, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. Claro, con las armas. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes, y yo ya no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes. Imagínense, yo ya no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes. Bueno, esto es un lapsus brutus fenomenal, porque no tenemos el derecho de someternos a las leyes. Tenemos en todo caso la obligación. Dice Emilio Portes Gil en la parte medular de su discurso, y esta frase que pronuncia él la voy a decir despacito para que todos procuren asimilarla, a reserva de analizarla en nuestro segmento de preguntas y aportaciones, si es que el Señor Dios de los ejércitos nos lo permite y nos facilita que ya no se den más cortes de luz. Dice Portes Gil: la lucha se inició hace 20 siglos. Repito, la lucha se inició hace 20 siglos. ¿A qué acontecimiento de hace 20 siglos se estaba refiriendo Portes Gil con esta expresión? Evidentemente al nacimiento, crecimiento, vida pública, crucifixión y resurrección y fundación de la Iglesia de Cristo. De suerte, pues, que no hay que espantarse. Lo que debemos hacer, los hermanos masones, es estar en nuestro nuevo puesto, no caer en el vicio en el que cayeron los gobiernos anteriores, que tolerancia tras tolerancia, obviamente se refiere a Porfirio Díaz, que tolerancia tras tolerancia y contemplación tras contemplación los condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación. Lo que hoy hay que hacer, pues, es estar vigilantes. Los gobernantes y los funcionarios públicos, celosos de cumplir la ley y de hacer que se cumpla. Y mientras yo esté en el gobierno ante la masonería, yo protesto que seré celoso de que las leyes de México, las leyes constitucionales que garantizan plenamente la conciencia libre, pero que someten a los ministros de las religiones a un régimen determinado, yo protesto, digo, ante la masonería, que mientras yo esté en el gobierno, se cumplirá estrictamente con esta legislación. En México, el Estado y la masonería, en los últimos años de nuestra historia, cuando menos desde Benito Juárez, han sido una misma cosa. Dos entidades que marchan aparejadas,
porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Más claro no canta un gallo. Está hablando obviamente de la complicidad del alto clero con la masonería. Fíjense, lo dice con toda claridad. Del discurso pronunciado por el masón y anticatólico presidente de México, Emilio Portes Gil, el 27 de julio de 1929, ante los líderes de la masonería, tras la firma de los arreglos que pusieron fin al levantamiento cristero. Hasta aquí el documento mediante el cual hacemos mención a cómo se llegó entonces, cómo es que llegamos a este lamentabilísimo estado de cosas. Bueno, llegamos a este fin, a este estado de cosas, justamente con el apoyo, con la complicidad, con la fuerza enorme que tiene la masonería en las leyes y en la historia de México. Permítanme un segundo, me causó muchos estropicios la ida de la luz. Hay un documento que necesito compartirles. Aquí está. Fíjense muy bien, tenemos aquí 16 rasgos del gobierno actual que son incontrastablemente, incontestablemente verídicos. Número 1. Este mal gobierno es una dictadura, donde se han mandado al diablo las instituciones democráticas y terminarán siendo aniquiladas. La próxima víctima, el INE. El INE está entre los que malo espera aniquilar de muchas maneras que ya tendremos la oportunidad de platicar. Número 2. Una economía en franco deterioro desde el 2019, desde antes de la pandemia, y que apuesta a una quiebra masiva de las fuentes de trabajo. México ha decrecido ahora como nunca en la historia. Desde 2019 al 2022 hemos decrecido el 18.9%. Y en lo que va del año se ha recuperado un 1% del Producto Interno Bruto. Desempleo y más desempleo. Quiebra de empresas. Dijo Malo, que quiebren las que tengan que quebrar y que sus accionistas paguen las consecuencias. Una deuda que crece y crece a ritmos de 120 millones de pesos por hora desde su llegada como mandatario nacional. ¿Cuál es mi fuente? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual demuestra que es el equivalente a comprar con tarjeta de crédito un avión presidencial por día. A ese ritmo crece el endeudamiento en dólares de México. Quinto, una colusión con cárteles criminales, de lo más descarada, sobre todo con el de Sinaloa, en donde deja suelto a Ovidio Guzmán, donde va y llena de besos a la mamacita de Ovidio Guzmán, y donde sostiene, incluso ayer o hoy lo volvió a decir, está probado que mi estrategia de abrazos y no balazos es exitosa. Y lo acaba de decir justamente el día en el que México rompió récord de asesinatos violentos en lo que va de su sexenio, con 118 víctimas tan solo en 24 horas y con un promedio mensual desde que inició su mandato de 83 personas asesinadas por los narcos día con día. Así que esta colusión con criminales de lo más descarada, sobre todo con el de Sinaloa, récords de violencia en todo el país con más de 128,000 asesinatos en lo que va de su sexenio. Mientras que con Enrique Peña Nieto fueron 53,000 en números redondos en 6 años y 36,700 en los 6 años de Calderón. O sea, ya estamos hablando de que las cifras de Calderón fueron triplicadas y las de Peña Nieto más que duplicadas.
Punto número 7. Un gabinete de cómplices, ineptos y lacayos de un poder unipersonal. Una corrupción rampante. El 78% de los contratos en adjudicación directa. Número 9. Los corruptos de gabinetes anteriores gozan de total impunidad, negociada y disfrute de lo robado. Número 10. Un México hazmerreír del mundo, con un alcalde de rancho convertido en presidente. ¿Qué digo alcalde? Con un edil, ¿sí? Bravucón, vulgar, que ladra y acusa a todos sin aplicar la ley jamás. Hoy llamó cretinos, miserables, ignorantes y de baja ralea a las personas que se opusieron, a los médicos que se opusieron, a la contratación de 500 médicos cubanos que iban a venir a México a ejercer sin licencia, sin revalidación de estudios y sin un marco legal adecuado. Por fortuna, a la demanda que hicieron los médicos para que esta medida absurda pudiera ser desconocida por el Estado mexicano, ya sucedió, y gracias a la valentía de un grupo de médicos y a la valentía de un juez, ya hoy apareció que el proceso de contratación de los médicos cubanos va para atrás. No habrá tal cosa. Y eso enfureció al personaje al que me estoy refiriendo y por eso se soltó hoy en la mañana con una verdadera y tremenda andanada de insultos. Continuamos. Un sistema educativo entregado de forma cobarde a sindicatos corruptos. Ahora bien, vayan tomando nota. El sistema educativo entregado de forma cobarde a sindicatos corruptos viene desde 1929. Nunca ha sido diferente desde aquella época en la cual se firman los arreglos y termina por imponerse el Estado mexicano a la Iglesia Católica, no sin la cobardía de los jerarcas involucrados y no sin la mala información que estos mismos prelados le llevaron al Papa. Punto número 12. La peor situación de salud manejada con base en mentiras y engaños, donde por ineptitud y actos criminales se han perdido miles de vidas por escasez de medicamentos, equipamiento y profesionalismo para manejar de modo adecuado la pandemia. Punto número 13. Una familia privilegiada de parásitos y zánganos, los hijos de López, que sin haber trabajado nunca, se hacen de empresas, fabricantes de cerveza y chocolates y de mansiones en el extranjero, sobre todo la famosa Casa Blanca de Houston. Punto número 13. Una familia privilegiada de parásitos y zánganos, punto número 14. Un aislamiento del concierto mundial que no da confianza ni certidumbre al capital extranjero. Invertir hoy en México es bono basura y mucho peor en México, el barril sin fondo. Punto número 15. Una conducta desquiciada para despilfarrar el dinero de los mexicanos en obras inútiles y faraónicas. Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Aeropuerto Santa Lucía y Corredor Transísmico de Veracruz a Oaxaca. Y punto número 16, aparte de otros muchos que irán saliendo en la plática, un golpista que lleva a México al comunismo mediante su evidente adhesión al Foro de Sao Paulo. ¿Cómo es que llegamos entonces a este estado de cosas? Bueno, pues además, añadiendo a lo que ya he explicado, tenemos una serie de errores intencionales o por incompetencia, o por ideología comunista, o por consigna de grupos de poder transnacionales. ¿Cuáles son los 18 errores más costosos que ha cometido el gobierno federal, el presidente Malo, ¿sí?, en lo que va de su mandato, que nos han costado a todos los mexicanos aproximadamente la bonita cifra de 6 billones de pesos? Todas estas costosas decisiones son públicas y notorias y tomadas por la decisión personal del presidente Malo
sin escuchar a los expertos de las diversas materias que le han advertido de las gravísimas consecuencias. Tenemos así 131,000 millones de pesos en pérdidas de todas las Afores por la cancelación del NAIM, del nuevo aeropuerto de la Internacional de México que iba a ser construido en Texcoco. Pérdidas al erario por más de 160,000 millones de pesos por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco y 20,000 millones de pesos en el Producto Interno Bruto. La autorización por parte de Malo de la construcción por parte del Ejército del aeromuerto de Santa Lucía, a 42 kilómetros de la Ciudad de México, en contra de los estudios de factibilidad realizados por la empresa francesa Mitre, máxima autoridad civil, para determinar la factibilidad de los aeropuertos de todo el mundo. Este es un daño sin cuantificarse aún, a pesar de que ya fue inaugurado. ¿Sí? Varios alcaldes, varios senadores, varios gobernadores, empresarios opositores, más de 3,000 personas, todos ellos asesinados. Un repunte del primer mes de su mandato del 65% de asesinatos con respecto a su mes anterior. Al 27 de enero del 2021, estamos haciendo un corte a ese mes, pérdidas por 25,000 millones de pesos únicamente por la falta de combustible en pérdidas económicas. Y a ese mismo, a una fecha muy parecida, 28 de enero del 2021, pérdidas por 14,000 millones de pesos por el bloqueo de las vías férreas realizado por maestros disidentes de la CNT en Michoacán ante la pasividad del gobierno federal para resolver el tema, paralizando a industrias y comercios del centro del país. Bueno, y como lo dije hace unos momentos, el día de ayer, 114 asesinatos, rompe la cifra de muertos cotidianos con el promedio de 83 en lo que va de su sexenio, día por día. Por si fuera todo esto poco, no envió titulares al principal foro económico del mundo, el Davos de Suiza, al que acuden presidentes, secretarios y principales empresarios del mundo, y México envía a una subsecretaria del Comercio Exterior. Pérdida de 137 millones de dólares, es decir, 2,740 millones de pesos por parar el avión presidencial y tratar de venderlo. Desde que se trató de empezar a vender, pues ya sabemos que ni se ha vendido, ni se ha rentado, ni nada parecido. Estimación de gasto para el resto del sexenio por 5 billones de pesos de todos los nuevos programas sociales que regalan tu dinero para 2,6 millones de ninis, denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, y apoyo a 1,700,000 pobladores de 91 poblados donde viven la mayoría de los huachicoleros. Subsidio al campo, nuevamente establecimiento de precios de garantía, incremento a 8 millones de adultos mayores para pensiones universales y 2 millones de personas con discapacidad. Nombramiento de un director general de Pemex sin conocimientos ni experiencia en petroquímica y sin cédula profesional, que causó la desconfianza de los inversionistas, los cuales elevaron las tasas de interés de la paraestatal que costarán 500 millones de dólares, unos 10,000 millones de pesos. Y etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos más errores, cuántas más tragedias, cuántos más problemas podríamos seguir enumerando? La lista parece gigantesca, pero creo que por el momento, antes de que termine nuevamente por aparecer los diablitos de la red y nos quedemos una vez más sin corriente eléctrica, vamos a hablar de los antecedentes de la Guerra Cristera para introducir ya formalmente el tema.
Conste, ya vimos cómo termina, con los arreglos en los cuales la iglesia se somete sin cortapisas, sin tapujos, al dominio del Estado. Quiero que me digan, por favor, si desde 1929 a la fecha, esta situación verdaderamente ha cambiado. Es evidente que no. Vamos a ver, como dice Joaquín y Natalia de la Vega, pusieron un no contundente. No, no ha cambiado, ni espero realmente que yo tenga vida suficiente para ver un cambio. Claro, pues a los 80 años, ¿qué puedo decir? Vamos a ver los antecedentes de la Guerra Cristera en términos muy generales, porque este asunto es muy complejo, muy largo y muy profundo. La Guerra Cristera en México consistió en una fuerte y denodada lucha que duró 3 años entre el gobierno y la iglesia, de la cual se prohibió hablar durante mucho tiempo en México y también se tienen muy pocos documentos que hablen de esta guerra. ¿Por qué tengo yo acceso a esta información? Para algunos que tal vez no lo sepan, yo soy el nieto mayor de don Alberto Abascal y del Río, que fue el jefe número 1 del ejército cristero. No el jefe militar, porque el jefe militar fue el general don Enrique Gorostieta, que era un católico, digamos, de medio pelo, no muy convencido de su fe, pero que cuando conoce el gigantesco genocidio que está provocando el gobierno federal en contra de los católicos del país, decide prestar su brazo armado, su experiencia militar y su valor al ejército cristero. Mi abuelo lo conoció, fueron excelentes amigos, pero mi abuelo se enfocó al mando civil, a conseguir dinero, conseguir financiamiento de la jerarquía norteamericana, que se portó muy bien con los obispos de México, con los sacerdotes perseguidos, se refugiaron allá docenas, si no es que centenares, de sacerdotes perseguidos en México durante estos años tristes. Pero en este conflicto, en esta guerra, es muy importante entender que si tengo acceso es porque desde muy niño mi abuelo me narró con pelos y señales, yo tomé notas, después escribí ya adulto, incluso cuando empecé a escribir formalmente en el 2006, recuperé muchos de mis manuscritos de niño, de joven, con muchas de las cosas que me contó mi abuelo, el primer jefe del ejército cristero en el ala civil. Después de haber terminado la Guerra de Reforma en 1859, Guerra de Reforma en la cual se enfrentaron 2 grupos políticos en México. Los conservadores católicos, que estaban en contra de la Constitución atea de 1857, contra los liberales masones. Y después de la intervención francesa de 1867, los gobernantes de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban, ojo, la historia oficial dice que proclamaban la separación entre la Iglesia y el Estado. La verdad es muy diferente. La Constitución de 1857 proclamaba la sujeción de la Iglesia al Estado. Y por esa razón se creó un ejército conservador cuyo jefe más brillante fue nada menos que el presidente don Miguel Miramón, asesinado en el Cerro de las Campanas junto a otro heroico militar, don Tomás Mejía, y junto al emperador Maximiliano. Así que, ¿qué reclamaban los católicos en la Guerra de Reforma y después de la intervención francesa? Los católicos, que ahora el PG les llama conservadores, conservaduristas, creyendo que nos insulta con este término, según él, no, de ninguna manera nos insulta. Sí somos conservadores los católicos porque conservamos intacto, cuando somos buenos católicos, el depósito de la fe en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Por eso podemos decir que somos conservadores, aunque no conservaduristas, que sería un término
despectivo y peyorativo. Entonces, estos dos grupos, los masones liberales, capitaneados por Juárez y sucesores y antecesores, y los católicos comandados por Miguel Miramón y otros famosos generales también católicos conservadores, finalmente fueron derrotados. ¿Quiénes fueron derrotados? Pues los conservadores. ¿Cómo es que fueron derrotados? Esto es bien importante entenderlo, por la intervención física, por la invasión de aguas territoriales mexicanas por la Armada norteamericana. Les cuento esta anécdota que vale la pena conocer. Juárez estaba refugiado en Veracruz y estaba a punto de caer en poder de Miguel Miramón, que tenía una flotilla de alrededor de 6 a 8 embarcaciones, artilladas, pero de madera, movidas a vela y a remo, y cuando desesperadamente Juárez pidió ayuda a los masones, a sus masones o hermanos masones de la Unión Americana, ni tardo ni perezoso, el presidente norteamericano de la época, si mal no recuerdo James Polk, a reserva de investigarlo con precisión, ordenó al ejército, a la Armada norteamericana, fondeada en Nueva Orleans, que cruzara el Golfo en línea recta, llegara a Veracruz y con arpones balleneros torpedear a los barquitos de Miramón y sin disparar una sola bala de cañón. ¿Por qué no dispararon los de Miramón? Porque las balas no alcanzaban, eran cañones de corto alcance. ¿Y por qué no dispararon los norteamericanos? Bueno, no dispararon balas, dispararon arpones y se llevaron remolcados hasta Nueva Orleans los barquitos de don Miguel Miramón, y Juárez libró el pellejo y terminó por hundir al país. Así como lo está hundiendo, malo. Ahora, aquí quiero que vean el paralelismo histórico. Vean, por favor, ¿cuál es el ídolo principal en la historia de México? De malo. ¿A quién admira, a quién adora, a quién obedece? E incluso se atrevió a decir que en su cabeza y en su corazón estaban en su interior las voces y el espíritu del presidente Juárez. Juárez gobierna por mi conducto. Bien, entonces, si Juárez gobierna por su conducto, pues no es de extrañar que lo admire y sea como su hit, como su ídolo, como su máximo, al igual que lo es Díaz-Canel, el pseudo presidente de Cuba, el tirano de Cuba, porque hicieron procesos idénticos, es decir, entregan a la masonería el poder, entrega a la iglesia en poder de la masonería, somete a la iglesia al poder de la masonería. Eso hizo Juárez después de librar el pellejo gracias al estratagema militar naval de Estados Unidos, y eso es lo que hace Emilio Portes Gil, y eso es lo que explica que a lo largo de la historia del PRI, que obviamente es el antecedente, el antecesor, el papá o el abuelo fundador de Morena. Porque en estricta justicia, ¿quiénes están hoy en Morena? Hombre por hombre, lista en mano, los principales jefes del gabinete de López Obrador, los principales políticos que lo arropan, que lo aplauden, que lo siguen, que lo adoran, que le rinden culto, pues son priistas todos ellos. ¿Sí? El Bester Gordillo y Bartlett, por solo mencionar a los dos más monstruosos dinosaurios del narcosistema del PRI. Así que no podemos hablar de que hoy exista Morena, no. Hoy tenemos que decir con todas sus letras que lo que en realidad existe se llama PRIMOR. El PRI morenizado o el moreno o la morena prianizada. Es la triste realidad. Ahora bien, después de la revolución, después de la intervención francesa,
en donde ya se logró la sujeción de la Iglesia al Estado, se disminuyó enormemente el papel social de la Iglesia, ya que, ojo, de acuerdo con esta Constitución y de acuerdo con el gobierno que encabezó Juárez y todos sucesores y antecesores, Sebastián Lerdo de Tejada, después Porfirio Díaz, aunque en su fase final, en los últimos 10 años, dejó de hacerlo, ojo con lo que voy a decir, se sancionaba a los funcionarios que asistieran a actos religiosos. Se confiscaron todas las propiedades eclesiásticas y se abolieron las órdenes monásticas. Eso fue la obra cumbre de Juárez, o mejor dicho, del juarismo. Y nos damos un brinquito, déjenme ver si alcanzo a mencionarlo, sí. Durante la dictadura del general Porfirio Díaz, de 1876 a 1910, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se calmó un poco. Y durante ese tiempo, la Iglesia aprovechó para realizar en México una segunda evangelización. Podemos decir que, en cierta forma, yo le agradezco a Porfirio Díaz el que la Iglesia en ese lapso de 35 años, 34 años para ser más exacto, la Iglesia tuvo la libertad de realizar una segunda evangelización, desarrollando numerosos movimientos de acción cívica y social que fue hecha por órdenes del Papa León XIII, que pretendía renovar la Iglesia. La Iglesia pues estaba en plena expansión cuando comenzó la revolución antimexicana, siendo los primeros 3 años de esta favorables para la Iglesia. Pero en 1910, tras la victoria de Carranza y Obregón, se promulga la nueva Constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa que priva a la Iglesia de toda personalidad jurídica. Entre sus puntos están la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la Iglesia para poseer bienes raíces. Pero la nueva Constitución de 1910 fue más lejos. Se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, a la vez que el Estado decidiría sobre el número de iglesias y de sacerdotes que habría, exactamente como en la Revolución Francesa. Se negó al clero el derecho a votar, a la prensa religiosa se le prohibió tocar temas relacionados con política, se señaló a la educación primaria y secundaria como laica y secular, y las corporaciones religiosas y los ministros de culto estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias y secundarias. Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente. Hasta aquí mi exposición de los antecedentes de la Guerra Cristera hasta el día de hoy, y como todos los viernes damos cabida a sus preguntas, aportaciones, dudas, comentarios y demás que nos quieran decir. Adelante, por favor, ¿quién quiere comenzar? Empezamos. Muy bien. A ver, los veo muy calladitos hoy. Doctor, buenas noches. ¿Quién eres? No te veo. Lupita y Margarito. Lupita, adelante, Lupita. ¿Cuál es tu pregunta? No, más bien es un comentario. Yo creo, doctor, que estamos en la misma situación de aquel momento porque están pasando cosas muy graves y nosotros como pueblo como que estamos como muy pasivos, como que no reaccionamos, como que no nos movemos. No sé qué es exactamente lo que nos está pasando, pero como que no sé qué esperamos. Estamos esperando que nos llegue todo junto o que ahora sí que nos lleve el tren. Y no es el Maya, precisamente. ¿Sí? A ver, pero ¿tú qué te imaginas? No me digas que no sabes qué estamos esperando. ¿Qué te imaginas tú que estamos esperando? Pues no sé. Yo a veces pienso, bueno, está bien, somos a veces tan afanosos a la religión que decimos que a lo mejor viene un milagro y nos viene a salvar Dios, no sé.
O sea, no sé qué es exactamente lo que nos está pasando, pero no reaccionamos. Bueno, antes de yo dar mi opinión sobre tu pregunta o sobre tu comentario, me gustaría escuchar la opinión de algunos de ustedes que nos digan qué le dirían a nuestra amiga Marlupita acerca de qué nos está pasando. A ver, tenemos aquí a Angélica Ocampo. Adelante, Angélica. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Bien, ¿Desde cuándo traigo eso en tu cabeza. en mi mente? Espero no molestar. No, claro que no. Siempre me he preguntado por qué los intelectuales como usted y como muchos que hay, que hoy oigo que están hablando, ¿por qué esperaron hasta este momento para poder hablar, para poder llevarle luz a otras personas que teníamos la mente tan oscura? ¿Y por qué llegar hasta este punto para poderlo hacer? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no reaccionaron antes? Bueno, déjame decirte que ahí te falta un poco de información. Ajá. Yo empecé a escribir a los 18 años, exactamente hace 61 años. Yo empecé a escribir en un periódico de mi papá, que se llama, todavía existe ese periodiquito, aunque por razones económicas ya podrás comprender que su supervivencia ya resulta milagrosa. Ese Claro, claro, periódico sí. se llama La Hoja de Combate. Lo Ajá. fundó mi padre, lo continuamos los hermanos, todavía existe La Hoja de Combate. De hecho, mira, te voy a enseñar el último ejemplar. Aquí lo puedes ver. Ajá. ¿Alcanzas a leer? No, doctor. Ahí. Ahí está mejor. Ya vi. ¿Sí? Espéreme. Bueno. No, para nada. Bueno, pero alcanzas a ver que existe. Ajá. ¿Sí? De hecho, algunos sí alcanzan a leer lo que dice en letras rojas, ¿no? Y ahí dice, hasta arriba dice, la nueva hoja de combate. Se puede leer ahí. Véanlo, por favor. La nueva hoja de combate, sí se alcanza a leer ahí. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces yo tengo 68 años, a ver, no, 61 años dando la pelea. El que me hayas Bueno, usted conocido sí. hace 2, pues es por azares del destino. Ajá. Usted sí. Pero yo no he dejado de definitivamente. pelear desde joven. ¿Sí? Toda No, mi por eso carrera digo. universitaria, toda mi formación profesional, siempre ha sido la de denuncia y anuncio. Denunciar el mal y anunciar la verdad. Definitivamente sí. No se le quita el mérito. Pero a lo que yo me refiero, los que hoy todo el mundo oigo que están ya ahorita protestando y que pues que todo el tiempo estuvieron en televisión, que estuvieron en fin, que eran figuras públicas y hasta hoy están hablando. Porque hasta hoy le están hablando al pueblo. Es lo que yo no A ver, puedo yo. ¿como de quién me dirías un nombre? Vamos a decir periodistas y en fin. Bueno, justamente antes de la sesión platicaba yo con alguna de ustedes de este señor Ángel Verdugo. Exacto. Y comentaba yo que es un excelente crítico del malo, pero con una enorme desventaja. La enorme desventaja de este caballero, pues es que es ateo. Y otro crítico del malo, que es este Ricardo Alemán, pues es agnóstico. Y si tú te vas con, por ejemplo, este señor de apellido Sarmiento, del Reforma, también es agnóstico. O sea, los 3 principales críticos, los 3 más serios críticos de malo, son ateos o agnósticos. Eso explica en gran medida el porqué de su silencio. Porque la principal crítica que hacen ellos, pues es a su política económica, al manejo de los médicos, de las medicinas,
de la salud, de la seguridad, mejor dicho, de la inseguridad, porque parece que este monstruo se dedica a administrar la inseguridad, ¿no? Ajá, sí, Propiciar la claro. seguridad. Pero un intelectual católico, bien informado, que tenga un público amplio, potente, numeroso, decisivo, y cuya voz sea escuchada en las redes, pues mira, te puedo decir que el que ha logrado más alcances es tu servidor. Claro, sí, eso sí es cierto. O sea, yo he logrado alcances de 500,000 en Facebook y ningún otro católico las tiene. Además que se declare abiertamente católico. Así es. Cosa que a mí me costó la expulsión de Frena. Cuando algunos me dicen, no, es que Frena sí dice la verdad. No, 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 no. Frena está dirigida por un psicópata mentiroso que se llama Gilberto Lozano, que además se clavó muchísimo dinero y eso le consta a Mario Gallardo Mendolea, quien hizo la denuncia de los malos Claro, de este señor. yo compartí un video. Gilberto me cortó de Frena el día que yo en público, en un programa de Ciro Gómez Leiva, me declaré formalmente católico. Hasta ahí llegué. Con Frena. O sea. Ah, sí. Ese señor no tiene nada de credibilidad, la verdad. Por supuesto que no. Entonces. Yo les compartí un video donde a la Raki le está haciendo una entrevista y ni ellos mismos casi se burlan de él, vaya, nomás de oírlo hablar. ¿Sí? Bueno, pues a las Raki es otro ateo, ese es un tipo que ha hecho películas porno, es un tipo poco serio, no tiene ninguna formación católica, no es un definitivamente sí, pero en cierta manera ahorita pues está en contra del fulano que está ahí en la presidencia. Sí, claro, y hace bien, y sus denuncias son correctas, pero lo que yo digo es que ¿de dónde debería venir la denuncia? ¿De dónde debería venir el combate a favor de la vida? ¿De dónde debería venir el combate contra el matrimonio igualitario? De la iglesia, de la jerarquía. De la jerarquía. Así es. Pero pues no lo hacen. No lo hacen. Sí lo hacen, pero no de modo suficiente, ni contundente, ni claro, ni vigoroso, y sobre todo no lo hacen de forma continua. A ver, si el peje todos los días sale con su batea de babas y de maldiciones, de groserías, de calumnias, de insultos, de errores gravísimos, todas las mañanas, si yo fuera el arzobispo primado de México, desde la cúpula que me da ese nombramiento, esa jerarquía, yo todas las tardes haría una contramañanera, punto por punto. Ajá. O los sacerdotes en sus homilías. O los sacerdotes en su homilía. Claro. Yo hace un año le pregunté a mi párroco. La inmensa mayoría no la hace. Yo le pregunté hace un año a mi párroco. Le digo, padre, ¿por qué ustedes no hablan sobre todo esto que está pasando? Claro. Dice, porque estamos amarrados. Le digo, ¿amarrados por qué? Si en sus homilías pueden estar nombrando y pueden estar preparando al pueblo, le digo, abriéndole los ojos, ¿por qué no lo hacen? Y así nada más me contestó, porque estamos amarrados. Eso es verdad en gran medida. Sin embargo, hay sacerdotes como, por ejemplo, Carlos Spahn, que sí habla con claridad. Ah, claro. Lástima que ahorita mi mala memoria inmediata no me permita acordarme de algún otro por ahí, pero yo diría que hay alrededor de los que yo conozco, 5 o 6 hay varios. muy valerosos. Pero no tienen la cúpula, no tienen el poder que tiene un arzobispo primado. Ah, claro que sí, exacto. Ahora bien, ¿qué dijo San Juan Pablo II acerca de esta situación que estamos tú y yo comentando, Angélica? ¿Qué dijo San Juan Pablo? Lo vino a decir a México en 1987. Y me consta porque yo estaba ahí montado en una moto en la ciudad de Puebla mientras él nos hablaba. Me escapa ahorita la memoria. Nos dijo, es la hora de los seglares.
Sí, que es cierto. Es la hora de que ustedes, los no sacerdotes, los no frailes, los no consagrados, den la pelea por la verdad, por la fe, por el anuncio del evangelio. Enardecidos, aplaudimos 5,000 personas que estábamos ahí, o más, no sé cuántas, pero miles. ¿Sí? Yo te aseguro que de esos que aplaudimos, muy pocos hemos dado la batalla. Así es. Entonces, ¿qué pretendo con esta exhortación, con esta proclamación, con este tema? Pues que todos le entren al quite, por favor. Así es. Que no me escuchen cada viernes, nada más. Que hagan las otras 5 cosas que hoy mencioné. ¿Sí? Oración, formación, sacramentos, penitencia, acción y sobre todo difusión de todo lo que estamos aprendiendo. A ver, hagan las cuentas. Vamos a suponer que cada uno de ustedes le manda, es mucho pedir, a 50 personas este tipo de sesiones y que esas 50 personas se la manden a otras 50 cada una de ellas. Estamos hablando de 70 por 50 por 50. Y entonces pues ya se vuelve un número geométrico. Maestro, yo se la distribuyo casi a 1,000 personas. Más de 1,000 personas. Formidable, Angélica. Con razón, de tú verdad, tienes autoridad para reclamar lo que reclamas, oye. Bravo. Constantemente tengo infinidad de grupos y yo estoy compartiendo y yo lo mando a rancherías, estados. Bueno, no abarco toda la República, pero sí varios estados. Aparte de los municipios de aquí de Catemaco, la verdad. Cierto. Nos comenta, voy a leer algunas de sus aportaciones. Dice Raúl Ríos, hola Raúl. Esto pasa porque hay muchos católicos diésel que nos iniciamos hasta antes de comenzar con su sesión. Es que aquí hay una palabra que no entiendo, pero bueno, lo que está queriendo decir Raúl es que él despertó hasta que empezó con estas sesiones y clases. Y Joaquín dice, a ver Joaquín, ya que estás con tu manita levantada, mejor platícanos lo que escribiste y alguna pregunta que quieras añadir. Sí, profe. A ver, prendo mi cámara. Sí, bueno, lo que mencioné es conforme a lo que nos estaba mencionando, la pregunta que nos hizo, es qué es lo que nos ha estado pasando, qué es lo que sucede con el catolicismo principalmente como católicos de acción, qué es lo que ha estado pasando, razón por la cual estamos actuando. Entonces, pues, filosofé un poquito y escribí un poco de lo siguiente. Bueno, puse lo que San Agustín dijo en su libro de Confesiones, Tarde te amé. Ahí puse un link en el cual se menciona. Tarde te amé. Y ahí después puse refiriéndonos a la verdad, porque si nos referimos a la verdad, tarde te amé, nos damos cuenta que nosotros somos realmente los ciegos. Puse después, la verdad siempre ha estado ahí, pero los ciegos somos nosotros, como dice San Agustín. Y puse la frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, porque es mejor reconocer la debilidad antes que suponer que conocemos, ¿no? Y después puse, después de eso, Raúl me parece que me contestó. Eso pasa porque hay muchos católicos, dicen, me parece, que nos incluíamos hasta antes de comenzar con sus sesiones y clases, refiriéndose a usted, doctor. Entonces ahí después dije, somos ignorantes e indiferentes. Eso es, digamos, a mi parecer, el problema que ha tenido el catolicismo. Pero a mi parecer, lo peor es la indiferencia de la ignorancia. Ese es el problema del catolicismo actualmente, ya que somos indiferentes ante nuestra ignorancia y a la de los demás. Porque si supiéramos que somos ignorantes por naturaleza, San Agustín lo dice, nosotros buscaríamos el bien, porque tendemos al bien, tendemos a buscar buscaríamos la verdad si nos reconocemos ignorantes. Exacto, y entonces el problema no es la ignorancia realmente, porque la ignorancia nacemos ignorantes, esa es la verdad, nacemos sin saber. ¿Sí? Pero el problema no es eso, el problema es que no nos enseñen, o más allá de ello, que sabiendo nosotros que deberíamos saber la verdad, no busquemos la verdad, y eso es la indiferencia. Entonces el problema de la iglesia actualmente, y de todo aquel que busque la verdad, o que quiera trascender en la verdad, es ser indiferente y ignorancia, ¿no?
Y pues ahí le respondo a Raúl. Claro, Raúl, me refiero con esto a que es mejor conocer la debilidad para poder ser fuertes en Cristo, que nos fortalece, a querernos fuertes en nuestro mar de debilidades, ¿no? Bueno, prácticamente es lo que quería comentar y eso es en respuesta a la pregunta que usted hizo hace rato. Muy bien. Y ahora otra cosa, maestro, y no nada más, por ejemplo, compartir en los comentarios que lo hago ahí en la mañanera, vamos a decir, pues ahí también debemos estar haciendo comentarios nosotros, apoyando a la gente, por ejemplo, que sí va en contra de todo lo que dice este señor. Y toda la gente, digamos, que lo está apoyando, que hay, que mejor presidente, que esto y que lo otro. Y entonces cuando alguien opina todo lo contrario, pero se lo tunden. Y Se lo ahí comen es, por vivo. ejemplo, cuando yo he visto, ahí yo le hago comentarios, pero de todo a todo y con fechas y todo. En YouTube no sirve porque la mayoría son bots. Entonces nunca te van a leer. En donde sí te puede servir mucho es en Facebook. Facebook, Ajá, en el Facebook. Facebook tiene más penetración y hay muchísimos menos bots en Facebook que en YouTube. Sí, no, en el Face es donde yo comparto, donde yo opino y todo esto, Muy bien. es en el Face. Entonces yo sí les voy a Ok. pedir a todos que vayan pensando. Yo quiero terminar, cuando terminemos este ciclo sobre la guerra cristera, que todos seamos cristeros y que todos hagamos un compromiso en nuestro metro cuadrado de acción radial. Que nos podamos comprometer a hacer cambios hasta donde la fuerza, la inteligencia, los recursos nos alcancen. Y tenemos que manera, hacerlo rápido porque vienen las votaciones. Sí, bueno, por eso quise comenzar hoy, después de las sesiones Tenemos pasadas, que ¿no? movernos. Todavía tenemos otra sesión fulgurante el próximo día 3, viernes, que es creo que 2 o 3 días antes de la votación, y tenemos que comenzar a pedirle a la gente que por favor, si aman a México, ni un voto por Morena. Porque Morena es Juárez multiplicado por millones. Así El es. sueño de Juárez se cumplió en la chairiza que mantiene en el poder a este bulto de palacio. Así es. Y que lo mantiene en la cumbre de la popularidad. Es como diría, no recuerdo quién dijo por ahí una frase genial, que si Franz Kafka, el escritor del absurdo, hubiera nacido en México, sería un escritor costumbrista. No sería el escritor del absurdo, sino que estaría narrando las costumbres del mexicano por absurdo. ¿Cómo es posible que todo mundo se queje de la inseguridad y el tipo siga con un 70 o 65% de aceptación? ¿Sí? Es verdaderamente Bueno, no es absurdo. eso lo dice él en sus encuestas. Y No, él lo dicen medios independientes, como el Reforma, el Financiero, Universal, sacan sus encuestas y ellos mismos, los mismos escritores y columnistas de estos 3 grandes diarios dicen, no nos explicamos cómo es posible una popularidad tan alta con una crítica tan severa a la inseguridad. Esto solo en México sucede y yo lo atribuyo justamente a esa extraordinariamente bien inducida ignorancia a partir de 1929 con el famoso Pacto de los Generales de vamos a dejar al pueblo sumido en la ignorancia. Joaquín y Natalia de la Vega me están diciendo, justo, profe, mañana Nati y yo vamos a empezar un grupo de jóvenes y poco a poco meteremos los temas que hemos visto aquí, junto con la formación católica, la oración y la acción católica. Mis aplausos, mi gratitud, mi reconocimiento. Muy bien. Una pequeña maestro, corrección, fíjese. antes que se me pase, Oliva escribió mal el nombre, el autor del discurso presidencial de 1929. No, a ver, es que ella escribió, déjenme ver, Oliva, escúchame, el hombre del discurso es Emilio Portes, con P de Pepa, Emilio Portes y con S, Gil. Emilio Portes Gil. Tú escribiste incorrectamente Emilio Cortés Gil.
No es Emilio Cortés Gil, es Emilio Portes Gil. Voy a subir el link a todos los grupos que hoy han participado para que con un clic lo tengan a su alcance de lectura. Es verdaderamente diabólico este discurso. Bien, ya estuvo Joaquín y Natalia. Tenemos, no sé quién sea Huawei Mate. Primero levantó la mano a ver quién es. Huawei Mate, ¿quién es? Bueno, no se identifica. Marisa y Jorge. Hola. 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 Ya te Marta. vi. Marta. Sí, Martita, ¿qué pasó? Es una pena y una tristeza muy grande, pero una realidad. La ignorancia de México es tremenda y por eso hemos desaprendido, o sea, no tenemos discernimiento, no tenemos un poquito de curiosidad y de malicia. Cada vez que escuchamos las cosas, nos la creemos. La industria de los alimentos nos han mentido terriblemente. Decirnos que la chispa de la vida es Coca-Cola cuando nos está dando la muerte, ¿sí? Y hoy en día yo sé que este señor que lo creó es un farmacéutico y que ha enriquecido la farmacéutica. La historia de nuestro país nos la enseñan en la primaria, plagada de mentiras. Horrendo ha sido para mí enterarme de la realidad a través de usted. Caray, Marta, qué honor y qué gusto. Ayúdame a difundir. Así como Angélica Claro tiene 1000, pues si tú tienes 20, bienvenida y trata de que sean mucho más, ¿no? Pues eso estoy tratando de hacer, estoy tratando de tener contacto con los jóvenes. Muchos me buscan por las enseñanzas de matemáticas y ahí, entre problemas matemáticos, les voy poniendo cosas de la historia y que hagan memoria. Que aprendan y que tengan memoria, porque no tenemos memoria, se nos olvidan muchas cosas. Fíjate, hay un escritor, no es un filósofo, Jacques Maritain dice, toda persona que ignora qué sucedió antes de que él naciera, será eternamente niño. Así es, cualquiera lo tumba. Que ignora lo que sucedió antes de que él naciera, eternamente será un niño. Y los niños no toman decisiones que tengan peso político, que tengan peso en la salud, en la seguridad, en la educación, en nada. Sigue siendo un niño aunque tenga 80 años. Así es. Y ese es el gran drama de México. Justamente por eso, más que nunca, estoy frenéticamente decidido a hacer frente a mi estado de salud y, como quiera que sea, seguir en la pelea con el taller de historia e ir elevando el nivel de compromiso de todo el grupo para que podamos hacer acciones de aquí al 2024 que o nos salvamos o nos hundimos como país. Sí, y una respuesta a alguien que dijo que por qué hasta ahorita nos están dando a conocer las personas la realidad de este señor. No es así. ¿Cuántos periodistas han muerto? Eso sí. Muchas gentes hablaban. Muchos periodistas y no lo han muerto. Sí. Sí, y no creían las cosas. Bueno, en lo que va del año, 11. Pues 11 periodistas críticos han muerto en lo que va del año. Sí, y muchas gentes no quieren ver la realidad. Estamos como de Walt Disney, ¿no? Y vivieron felices para siempre, cuando no es así. Exactamente. No es así. Diario se construye la vida. Bien, Martita. Tenemos a Marisa y Jorge. Jorge. Adelante, Jorge. Sí, buenas noches. ¿Sí se escucha, doctor? Muy bien, se escucha muy bien. Sí, gracias. Bueno, nada más comentario sobre el por qué estamos en esta situación, por qué muchas veces no se habla. Yo creo que no hay congruencia muchas veces en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos, ¿sí? Porque hay veces que en el trabajo somos, bueno, en casa somos muy católicos, vamos a misa y pues obviamente católicos, ¿no? Y si estamos en una comunidad, igual somos muy católicos, pero en el trabajo nos volteamos muchas veces. Se nos olvida. A veces somos dos caras. ¿Y por qué?
pues, por la pena, porque qué va a decir el amigo, qué va a decir mi cuate con el que me iba o me voy a tomar unas cervezas, qué va a decir, qué le voy a decir, voy a ir a misa. Entonces Bueno, hay les una... tengo una estadística aterradora. He hecho un análisis de mis grupos y fíjense qué cosa tan triste. Hay muchas parejas, no me refiero estrictamente a este grupo, hablo en general. Hay muchas parejas que ¿dónde crees que se conocieron ya casados y empezaron su romance adulterino? En la iglesia, predicando el evangelio. Hoy uno de ellos me dijo, me encantó y me flechó e hice química con la forma de exponer de esta señora. Yo casado, ella casada, cómo me oponía a lo que sentía. Es un problema muy serio, el que tú acabas de mencionar. Somos dos caras. Sí, a ver, caemos en la hipocresía muchas veces. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es o somos o no somos. O somos Sí, o no somos. En Tan cualquier viejo lugar como somos Ángeles, ¿no? católicos. Que desde el siglo XVI dijo to be or not to be, ser o no ser. Así es correcto. Entonces, debemos quitarnos esa vergüenza de ser católicos. Sí, Y así como proclamarlo. ahorita todos, y Proclamarlo. proclamarlo. Como ahorita todos lo escuchamos, doctor, y pues muy católicos, ¿no? Yo espero que aquí no haya personas así, pero si somos de esas personas, hay que quitarnos esa vergüenza, que enfrente del jefe, enfrente de los compañeros, los amigos, soy católico y defiendo y nada de que me da vergüenza defender la vida, que por pena no digamos es que yo estoy a favor yo estoy en contra del aborto, estoy así. Estoy en sepan mis contra del matrimonio convicciones. igualitario, estoy en contra de la Así es. homosexualidad práctica, estoy en contra de la mentalidad mundana que se ha metido en la iglesia, estoy en contra del silencio cómplice de la jerarquía, estoy a Así es, y favor sobre de todo, Cristo, estoy a favor de la palabra de Cristo. y sobre todo la preparación es la clave. La Porque si preparación no es estamos, la clave. si no estamos preparados, escuché Nos alguna vez barren algún padre. porque hay que reconocer que nuestros adversarios están muy bien preparados. Así es. Son muy Entonces, listos, son muy eruditos, incluso muchos tienen gran cultura, ¿sí? Tienen muchos conocimientos y nos barren. sí, se aprovechan de eso. Se Entonces, aprovechan. decía un padre, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. No, lo decía Entonces, peor. ¿o cómo era? El que no conoce a Dios, a cualquier mierda se le hinca. Lo decía Sí, yo en francés para que no se oyera tan feo, pero ya se me salió. Merde, ¿no? Bueno, sí, entonces, sobre todo eso, doctor, la verdad. gracias, Jorge. Muy bien, Jorgito, gracias por Sí, tu gracias. participación. Tenemos a Gracias. Ricardo Méndez. Adelante, don Richard, ¿qué nos quieres preguntar o aportar como siempre? Nada más, estoy sin video ahorita. te preocupes. Un detalle nada más. Recordemos que Dios es el Señor de la historia. Entonces, si queremos realmente estar bien, aparte de hacer todo eso, antes de hacerlo, tenemos que estar en paz con Dios. Eso nos surge en todos los aspectos. Dios es el Señor de la historia, Dios es el Señor de la ecología, Dios es el Señor del gobierno, Dios es el Señor de todo. Lo primero que tenemos que hacer es vivir en gracia, rezar, participar en los sacramentos. De verdad yo lo digo, a mí me ha faltado, yo he fallado en eso, pero he visto también cómo cuando se dedica uno fuerte a la oración, hay cambios. Voy a poner un ejemplo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los rusos, los comunistas habían ocupado Austria en una posición estratégica para dominar Occidente de una forma impresionante. Se pusieron las madres austríacas a rezar en rosario y durante varios meses el 80% de las familias austríacas rezaba el rosario 2 o 3 veces al día. Resultado, llegó un momento en los cuales los comunistas se fueron y ni ellos supieron explicar por qué lo hicieron. Ni ellos sabían.
Oye, pero ¿por qué lo hicimos si estábamos ahí listos, si teníamos a uno de los países más ricos de Europa dominados, si teníamos un país que le dábamos en la cuña a Europa Occidental? Nunca supieron por qué. Vino la orden, salieron y cuando se dieron cuenta ya estaban afuera. Entonces, hay que hacer todo lo demás, sí, hay que prepararnos, hay que educar a otros, todo. Pero nosotros mismos vivir en gracia y hacer oración y promover la oración. Cierro ya. Excelente, Ricardo. Magnífico cierre. Guadalupe, Lupita, y luego Alejandro Familiar. Ok, gracias, buenas noches. Pues, por un lado, ciertamente lo que dice el compañero, el ingeniero Ricardo, tenemos que estar en paz con Dios y tenemos que... Se fue tu sonido. Pero, y otra es que... ¿escuchan? No, se corrompe mucho tu sonido. Ok, lo escribo. No, ya, ahorita ya te escuché bien. A ver. Sí. Ok. Decía, bueno, por un lado sí, o sea, es cierto, nos tenemos que preparar, pero creo que también algo que es muy importante que tenemos que dar es mucho testimonio, un testimonio veraz, porque de nada nos sirve prepararnos en oración y demás y seguir con el mismo modo de vida ajeno a lo que decimos que creemos. Claro. Tenemos que prepararnos, pero tenemos que dar un testimonio, porque si no damos testimonio en nosotros mismos, se nos cae inmediatamente el argumento. Por más que uno quiera proclamar la verdad, si uno no vive conforme a esa verdad que quiere proclamar, se acabó totalmente y nadie nos va a tomar en cuenta. Muy cierto, Lupita, muy coherente, muy poderoso tu mensaje. Muchas gracias. Tenemos a don Alejandro Familiar. Hola, ¿qué tal? Dos comentarios. Acabo de, bueno, envié por WhatsApp, Juan Vasco, hablando de la valentía de un jerarca católico. Hay un obispo inglés que se llama Richard Williamson, caray, que acaba de hacer un mensaje en Varsovia hablando sobre todo lo de Ucrania y Rusia y todo lo que es, que no solamente es eso, sino la denuncia de la Comunidad Europea hacia dónde va todo esto, todo el juego mundialista, globalista que está sucediendo. Es impresionante, dice cosas, pero de una contundencia y de un valor increíble. Entonces, ahí está ese testimonio de que vemos ahora sí un obispo católico hablando con una valentía espectacular. Muy bien. ¿Nos pones en el grupo varios el nombre, por favor? Te lo envié a ti, Juan Bosco, porque no sé cómo... Ok, yo lo difundo. Yo quiero hacer un corolario a lo que tú estás diciendo, y es el hecho de que un famoso, sí, uno de los obispos más poderosos de la curia italiana, le retiró a Nancy Pelosi el derecho de comulgar. ¿Sí? Nancy Pelosi es la mujer número 2 en poder en los Estados Unidos. Sí. Ya un gringo, un americano, le había quitado el permiso a Biden y ahora se lo quitaron a Pelosi. Esos son los valientes que necesitamos en la escala jerárquica de la iglesia. ¿Sí? Sí. Pero yo no sabía bien a bien el nombre de la persona que nos estás compartiendo. Gracias está ya en tu WhatsApp. Si no te ha llegado, Juan Bosco, avísame. Y yo, seguramente ahorita lo checo antes de subirme. Y también un poquito... Profesor. Sí, perdón. El nombre del obispo es Yo, Salvatore Cordileone. Salvatore Cordileone. De la diócesis de San Francisco. Sí. Sí, profesor. Sí. Y por último... Oliva aquí. Oliva. Solamente para... Sí, perdón, no acabo, Oliva. Un segundo, ya termino. Deja que termine Alejandro, Oliva. Eran 2 puntos. Ese era uno que viene muy a cuento con la valentía del que necesitamos todos. Y acabo de enviarte también, Juan Bosco, uno de los testimonios más escalofriantes que puedan escuchar nadie en este momento. Es impresionante. Es una denuncia
de todo el globalismo y del ideólogo más importante que tienen ellos, que se llama, ¿han oído ustedes hablar de Yuval Noah Harari? No. Sí, Yuval. sí, la verdad es, inclusive lo he leído, es impresionante la inteligencia de este tipo, pero una inteligencia lamentablemente enfocada al mal. Pero de que es impresionante. De hecho, yo no lo recomiendo leer más que a personas que estén muy preparadas, porque es una inteligencia que convence. O sea, es tenerle mucho cuidado. Sí, no, total, pero por favor, Juan Bosco, hagan el favor de ver este video quienes puedan. Está todo en inglés, pero es de una evidencia hacia dónde están moviéndose el Foro Económico Mundial. Este es uno de sus principales asesores intelectuales de Klaus Schwab, de Obama, de gente de ese tipo, de Mark Zuckerberg, es uno de los ideólogos, si no el más importante de Silicon Valley, de Gates, y lo que dice ahí en cuanto al transhumanismo y a la destrucción de la divinidad en el mundo actual y lo venidero es escalofriante. Es una investigación que duró cientos de horas reunir los clips que puedes ver ahí. ¿Ya me lo mandaste? Lo acabo de enviar, sí. Ah, perfecto, muy bien. Sí, porque aquí tengo, a ver, Alejandro Familiar. Es que no sé a dónde me lo mandaste. Dice Juan, te tengo aquí como Juan Bosco Abascal. Sí, pero... Ah, es que lo mandaste al otro celular, no importa, luego yo lo distribuyo. Ah, ok. Sí, gracias, Alex. Muy bien, y tenemos finalmente a doña Oliva. Adelante, Oliva. Ah, bueno, pero antes permítanme hacer un comentario. Quiero leer algo que nos pone Dan Lara. Dice, jejeje, cuando trabajaba en una empresa de nombre Eschat, me decían el padre Amaro, en forma de bullying, porque me preguntaban qué hacía los domingos y pues decía, voy a misa. Y a un seglar, a un ingeniero, le decían el padre Amaro. No, bueno. Muy bien. Oliva, ¿qué nos ibas a platicar? Solamente extender un poquito sobre Nancy Pelosi. Y sí, se dio esa orden aquí en todo el área de California Norte, pero esta señora muy salerosa fue el domingo a comulgar en Washington, D.C., en la catedral iglesia del Sagrado. En la iglesia del Sagrado Corazón, en Washington. Entonces allí dijo el sacerdote, el obispo, que eran bienvenidos y que se tiene hubo un, ¿cómo se llama? Un reporte de un periodista que denota definitivamente la ignorancia de lo que se está tratando, que querían advocar para que destituyeran a Cordileón de su nombramiento como obispo. Así es de que esa es la total ignorancia. ¡Qué barbaridad! Sí, es totalmente ignorante. No, bueno, esa Oliva, persona que escribe de esa manera. Ahora sí que nos estás dando una super noticia importantísima. Claro. ¡Qué horror! Claro. Bueno, pues lástima. Así están las cosas. Así están las cosas. Gracias por comunicarnos una noticia tan tenebrosa, ¿no? Tan venida del lado oscuro de la historia. Perdón, ya nada más en relación a lo que acaba de decir Oliva, lo que es la mafia que ha habido dentro de la alta jerarquía católica, el Deep Church en Washington es brutal. Empezó con el cardenal McCarrick y ahí es la sede de todo la parte muy oscura del catolicismo en Estados Unidos. Bueno, pues queridísimos amigos, muchísimas gracias por su grata y aleccionadora y entusiasmante presencia. Nos vemos el lunes y bueno, yo mañana subo el video para que repasen sus puntos esenciales y el tema apenas acaba de comenzar. La guerra cristera y sus consecuencias, sus asegúnes, sus lados poco conocidos o totalmente desconocidos,
están esperándonos para los próximos viernes. Desde luego, con miras a despertar. Quiero que todos hagamos algo para despertar al votante del próximo día 5 de junio, si mal no recuerdo. ¿Sí? Un voto por Morena es un voto contra México. No importa a nombre de quién se esté eligiendo. Bien, pues muchas gracias. Espero escuchar sus despedidas, sus buenas noches y nos vemos muy pronto. Buenas noches. Excelente noche a todos. Bendiciones. Buenas noches, cuídense todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que se mejore, profesor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.